Hola chicos, bienvenidos. En este video vamos a ver una parte sobre los teoremas que están involucrados sobre los vectores y tensores. ¿Esto por qué? Debido a que los vectores y tensores en la realidad están describiendo propiedades físicas y propiedades químicas, en este caso en fenómenos de transporte, van a describir propiedades de transferencia de momentum, calor y masa. Entonces, uno de esos teoremas integrales para vectores y tensores es el teorema de la divergencia de Gauss-Ostrogradsky. El teorema de la divergencia de Gauss-Ostrogradsky fue demostrado de la siguiente manera. En primer lugar, se tiene el producto punto establecido entre un vector unitario normal y un vector que va a representar la transferencia del sistema, que a su vez está siendo calculado para un diferencial de superficie. Pero ha sido demostrado que eso se iguala a una integral de volumen, sin embargo, cuando se calcula la divergencia de dicho vector. Ahora bien, B es la región cerrada en el espacio, acotado por una superficie S, donde N es el vector normal unitario dirigido hacia afuera. Vamos a representarlo con el siguiente esquema. Supongamos que en la realidad queremos tomar solamente una pequeña sección de la superficie donde se está efectuando el fenómeno de transferencia, ya sea momentum, ya sea calor o masa. Entre los ejemplos más sencillos se encuentra la transferencia de calor. Vamos a suponer que dentro de una tubería se está efectuando la transferencia de calor y vamos a notarlo como un cambio en la temperatura. Ahora bien, si tomamos una pequeña sección de esa tubería en superficie, sin embargo, lo que representa esto es que la transferencia de calor se va a dar desde el origen de este vector hacia donde apunta y va a ser denotado como el vector B. Si una pequeña sección de esa tubería fue tomada, entonces el teorema de la divergencia dice que cuando se está multiplicando en producto punto un vector normal a esa superficie, es decir, un vector unitario que es completamente perpendicular a esa superficie, es decir, que está formando 90 grados con la superficie, entonces puede representar como tal el volumen de transferencia siempre y cuando se efectúe la divergencia de dicho vector. Es decir, se puede representar esa integral de superficie donde ahí adentro se está multiplicando el vector normal por el vector de transferencia, simplemente efectuando la divergencia de dicho vector y va a representar toda la superficie de transferencia. ¿Por qué? Porque en cada punto, entonces, en el que ese vector se vaya moviendo, entonces se va a ir generando una transferencia de temperatura. Sin embargo, de forma sencilla, se puede denotar esa integral de superficie simplemente modificando la expresión que está aquí adentro de esa integral, cambiándola por la divergencia del vector. Vamos a ejemplificar con algunos ejercicios en coordenadas cartesianas. Bien chicos, un ejemplo típico para resolver mediante el teorema de Gauss-Ostrogradsky es el siguiente. Dice, a partir del siguiente vector de transferencia, B igual a 3xy más 2yj, evalúe la integral de superficie del vector en producto punto con el diferencial de superficie. Es exactamente lo mismo a la expresión que ya se había introducido, que es igual a el producto punto del vector normal con el vector de transferencia por su diferencial de superficie. Cabe señalar que el teorema de la divergencia de Gauss-Ostrogradsky iguala esta expresión con su respectiva integral de volumen, calculando la divergencia del vector de transferencia, claro. Esta divergencia del vector puede ser transformada una vez que se desarrolla la integral de volumen, en este caso en coordenadas cartesianas, la triple integral con su respectivo diferencial en x, diferencial en y, diferencial en z, simplemente teniendo como función la divergencia del vector de transferencia. Recordando que los límites de estas integrales van desde x1 hasta x2, desde y1 hasta y2 y desde z1 hasta z2. Es exactamente igual a
calcular o encontrar la integral de superficie del vector B en producto punto con el diferencial de superficie. Siempre este volumen tiene que estar acotado por sus respectivos límites o valores. En este caso me dan que el límite de x1 es igual a 0 y el límite en x2 va a ser igual a 1. Me proporcionan los tres límites porque en realidad lo que voy a encontrar es el volumen. Es decir, ese vector de transferencia va a representar el volumen de transferencia con sus respectivos diferenciales. Si recordamos un poco la divergencia del vector y desarrollamos en notación de sumatorias, vamos a poder encontrar y llegar que el delta de Kronecker que aquí se genera va a compactar estas dos sumatorias y a su vez va a modificar los subíndices de las parciales que se van a afectar sobre cada una de las componentes del vector B. Ahora bien, la divergencia del vector, por lo tanto, va a ser resumida como un escalar que a su vez va a estar formado por tres términos. Esos términos, como tal, va a ser la parcial de x1 aplicada sobre la componente B1, la parcial de x2 aplicada sobre la componente B2 y la parcial x3 aplicada sobre la componente B3. Siempre va a ser exactamente igual. Lo primero que se tiene que calcular es la divergencia de este vector. El resultado, si es que puede ser simplificado o no, tiene que colocarse dentro de la expresión de las integrales y después proceder a efectuar cada una de las integrales desde adentro hacia afuera. Al final, si es que el problema lo proporciona, aplicar los límites, que es lo que vamos a hacer a continuación. Ok, como les había comentado, lo primero que tenemos que calcular es la divergencia del vector y una vez que ya hemos recordado cómo efectuarlo, pues recordemos que se tiene que aplicar la parcial de la variable 1 con respecto a B1. En este caso, B1 corresponde a 3x, más la parcial de x2 con respecto a la componente B2, que en este caso corresponde a 2y, más la parcial con respecto a x3 aplicado en la componente 3. Sin embargo, este vector de transferencia no cuenta con una componente en B3, por lo tanto me quedaría como 0. Ahora bien, una vez que se efectúa la derivada parcial con respecto a B1 y con respecto a la variable B1, podemos notar que vamos a derivar con respecto a x, por lo tanto, el 3 sale como constante y la parcial de x con respecto a x, pues por lo tanto me queda un 1 y así me queda como tal el valor del coeficiente que fue 3. Ahora bien, vamos a calcular la derivada parcial con respecto a la variable x2 que está haciendo referencia a y. Y en este caso, una vez que derivemos, simplemente nos queda 2. La derivada de una constante como tal nos da 0. En este caso, la divergencia de este vector nos da simplemente un escalar que sí pudimos agrupar en un valor numérico, en este caso 5. Puede llegar el caso en el que esta divergencia sea una función como tal que no podamos agrupar y la tenemos que trabajar de la misma forma, colocándola como la función central dentro de nuestra triple integral iterada, ¿verdad? Entonces, lo que se procede a realizar es sustituir el valor de la divergencia de dicho vector dentro de la integral iterada y por lo tanto en este caso como fue una constante sale fuera de la triple integral y se empieza a calcular cada una de las derivadas. Quiero que noten que ya se sustituyeron los límites x1 a x2, y1 a y2 y z1 a z2 que me van a proporcionar el volumen de la función. En este caso se procede a calcular la integral con el diferencial se unifican y me va a quedar x evaluado desde el límite inferior hasta el límite superior, como lo podemos observar dentro de acá. Entonces, como tal, queda una constante, puede salir de las integrales y multiplicar al 5. Después me concentro en calcular la integral y con respecto al diferencial de y, integral con diferencial se unifican y por lo tanto me va a quedar y evaluada desde 0 a 2. En este caso lo podemos colocar acá. Se efectúa la multiplicación 5 por 1 igual a 5.
Una vez que se evalúan los límites de y, va a ser evaluado desde el límite superior menos el límite inferior y lo podemos sacar de la integral que nos resta, que en este caso es la integral con respecto a z. En este caso se va a evaluar z desde 0 hasta 4, se sustituye el límite superior menos el límite inferior y una vez que se realizan las operaciones obtenemos el número de 40. En este caso cabe señalar que como resolvimos una integral de volumen, pues por lo tanto vamos a obtener un valor en unidades cúbicas. El teorema de la divergencia de Gauss-Ostrogradsky es el primero o el más común de una serie de teoremas integrales en vectores y tensores que nos ayudan a simplificar los cálculos, es decir, podemos tomar solo una pequeña sección del sistema y podemos extrapolar la información y poder predecir el comportamiento cuando llegue el momento de sustituir cantidades y plantear problemas en la vida real como tal. Así pues este ejercicio es simple y se procedería a resolver nuevos ejercicios. ¿Qué es lo que pudiera complicar resolver este teorema? Como tal, ustedes ya saben que calcular la divergencia no es un problema. Lo que sería un problema es que la integral se complicara. Por eso les sugiero que tengan a la mano sus tablas de conversiones o sus tablas de identidades para que así puedan proceder a resolver con confianza dichas integrales. Pues es todo por este video. Nos vemos. Adiós.